Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a otro webinar de Mac for Realtors. Soy Fede Vara y hoy vamos a hablar sobre cómo ejecutar campañas de generación de leads efectivas, ¿no? Este tema que realmente es un tema clave para cualquier realtor, digamos, el día a día y la base de su trabajo es tener leads para trabajar que luego se van a convertir en ventas. Para poder vender más, la única forma es tener muchos leads y de calidad, obviamente, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver diferentes aspectos o todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de generar una campaña a través de Meta, que es la plataforma de Facebook y de Instagram. Y vamos a ver desde en qué podemos basar nuestras campañas hasta cómo deben ser las creatividades de los anuncios, cómo segmentar esa campaña, cómo calcular la inversión. Y quédate hasta el final porque te voy a contar la clave para generar leads de mejor calidad con las campañas de Facebook. Una queja que solemos oír muchas veces con nuestros clientes, que es algo generalizado y es propio de la plataforma de Meta, es así. Los leads generan muchos leads a un costo eh, generalmente muy bueno, pero la calidad de los leads es baja. O sea, la mayoría de esos leads que se generan en las campañas de Meta es gente que o se equivocó o no está interesada o no contesta. ¿Por qué? Porque es como muy simple acceder al anuncio y completar los datos, entonces lo que genera es que la calidad de esos leads sea baja. Pero bueno, hay una forma de mejorar esa calidad en los leads que se las voy a contar al final, así que quédense hasta el final, así se enteran de qué se trata. Eh, lo primero que quería hablar era sobre los tipos de campañas, o sea, en qué podemos basar nuestras campañas de generación de leads, ¿no? Y ahí va a depender mucho, obviamente, siempre antes de empezar cualquier tipo de campaña, y lo mismo que cómo hacer tu calendario de redes o cualquier actividad de marketing digital que quieras hacer, es cuál es tu objetivo. En base al objetivo, varían, o sea, todas las cosas y todos los parámetros que vamos a definir para esa campaña. Entender cuál es mi público objetivo y, o sea, cuál es el mercado al que apunto y entender qué objetivo, qué quiero lograr a través de mi campaña, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipos de campañas podemos hacer? Podemos hacer campañas, por ejemplo, con un listing. Esa es, digamos, lo primero que se empezó a utilizar cuando empezaron a hacerse campañas en Facebook en el mercado de real estate hace bastantes años. Yo tengo un listing, una propiedad que quiero vender, entonces hago un anuncio para mostrarla en una determinada zona. Hoy tenemos un gran problema, que después vamos a hablar un poco más en detalle de eso, en Estados Unidos, que todos los anuncios relacionados a vivienda restringen mucho la segmentación. Entonces, para mostrar ese listing en determinadas zonas o a determinado público, está muy restringido, entonces termina siendo como que le muestra el anuncio a mucha gente y termina siendo caro, ¿no? Pero también ese listing permite como eso, ¿no? Generar esos leads que no necesariamente sirven, o sea para venderle esa propiedad, sino para buscarle otras propiedades y hacerle otra venta. Por otro lado, y esta es la más común, la que más utilizamos con nuestros clientes son realtors latinos, la mayoría se dedican a venderle a compradores internacionales, entonces lo que hacen es una campaña con una guía, la guía del inversor, la guía de cómo obtener financiamiento siendo extranjero, la guía de el comprador en Miami, la guía de cómo comprar preconstrucción, un proyecto de preconstrucción, o la guía de los pasos para comprar un proyecto de preconstrucción, la guía de me conviene comprar a nombre de una LLC o a nombre personal. Esas guías, en general, la persona que está, o sea, el comprador internacional que está buscando invertir en Miami, en Florida o en cualquier lugar que sea su objetivo, son un buen gancho, o sea, son atractivos y nos permite detectar esa persona que está interesada en hacer ese tipo de inversiones, que es nuestro cliente potencial, ¿no? También se puede hacer directamente con algún proyecto de preconstrucción. Eh, en general son un poco más caros los leads ahí, son menos efectivas esas campañas, pero es una forma de ir variando y no estar siempre con la guía. Y de nuevo, acá, como siempre decimos, eh, cada uno tiene que ir probando diferentes alternativas y ver qué le funciona a él, dónde genera los leads que más le parecen interesantes. No es solamente lo que hay que mirar el costo por lead, sino también la calidad de los leads, si es el tipo de lead que yo quiero generar. O sea, muchas veces vemos mucha gente que está como muy desesperada por tener un costo por lead bajo, pero digamos que no es la única variable. Y de hecho, al final vamos a ver que no es ni siquiera la variable más importante.
Otro tipo de campaña que hay es ofrecer una determinada información de valor, ¿no? O sea, nosotros le decimos, déjame tus datos y yo te muestro este video con un análisis del mercado inmobiliario de Miami o los distintos motivos de por qué te conviene invertir en Miami. Entonces, ahí no ofrecemos una guía, sino que es un video, es un contenido para consumir en el momento, pero también es una forma que nos permite poder tomar información y datos de potenciales clientes, ¿no? Además de las campañas de generación de leads, que es donde la gente nos deja sus datos y nosotros después lo podemos contactar, ya sea a través de automatizaciones o directamente llamarlo, mandarle un WhatsApp, también hay un tipo de campañas que es que el llamado a la acción, en lugar de ir a un formulario, va directamente al WhatsApp y la persona nos puede escribir y contactar directamente en WhatsApp. Es una opción que hay que tener en cuenta, es una opción que hay que probar, también sirve para determinado tipo de campañas, obviamente para el que se quiere descargar la guía no va con este tipo de campañas de WhatsApp, pero sí por ahí, cuando hacemos un video informativo con los indicadores de el último mes en el mercado inmobiliario, al final del video podemos poner que nos contacte por WhatsApp para más información en lugar de pedirle los datos. De nuevo, a algunos les funciona más, a algunos les funciona menos. Son distintas alternativas que hay que ir probando y entender con qué nos sentimos más cómodos cada uno y qué nos funciona mejor a cada uno. Después, ya visto este tema, ¿no? De qué tipos de campañas podemos hacer y en qué basar estas campañas, vamos ya directamente a la publicidad en sí, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver es la creatividad. ¿Qué creativos vamos a utilizar? ¿Qué formatos vamos a utilizar, ¿no? ¿Dónde los vamos a mostrar? Digamos, eso es como uno de los temas principales a la hora de desarrollar una campaña, ¿no? Si yo hago un anuncio, se lo muestra a mucha gente, pero el anuncio no es atractivo, no llama la atención, el video no está bueno, no va a ser efectiva esa campaña. Entonces es muy importante eh, esta parte de los creativos, ¿no? Y acá hay varios temas a tener en cuenta. Lo primero es que nos conviene utilizar varios formatos. Las campañas de Meta nos permite usar distintas creatividades, cargarlas todas en un anuncio, en una misma campaña, y después el algoritmo de Meta solo va analizando si funciona mejor un video u otro, si funciona mejor una placa estática que el video que pusimos o un carrusel, y va destinando mayor cantidad del presupuesto a la creatividad que funciona mejor. Entonces, lo que nosotros siempre proponemos y lo que siempre hacemos con nuestros clientes es hacer por lo menos un video, si no son dos, una o dos versiones de video, un carrusel y una placa estática. Y todo eso lo cargamos en la campaña y Meta solo se va dando cuenta qué es lo que conviene hacer. Si quieren hacerlo más simple y solamente hacer un solo formato, no tienen tiempo, no tienen presupuesto o lo que sea, lo que les recomiendo es utilizar el video. En la mayoría de los casos, no sé si les diría en el 90% de los casos de nuestros clientes, el formato que mejor funciona es el video. Últimamente, el video es el tipo de contenido que mejor está funcionando tanto para lo que son posteos orgánicos como para lo que son campañas. Esto no quita que en algunos casos, a veces una placa estática o un carrusel también funciona, y como les decía con lo de anterior hay que probar. Entonces, cada uno tiene que probar qué es lo que le funciona mejor. La mejor forma de no dejar ninguna opción afuera y de optimizar la campaña lo mejor posible es hacer una opción de esa creatividad en cada formato, en estático, en video y en carrusel. Y si se pueden hacer más de una versión de cada uno de estos, mejor. Y como les decía, Meta solo va mostrando, va probando qué funciona mejor y va destinando mayor presupuesto a la creatividad que mejor funciona. Una cosa importante, además de usar diferentes formatos, también es adaptar cada formato a la ubicación donde lo vamos a mostrar. Las campañas de Meta nos permiten mostrar los anuncios en Stories, en el feed, en Explorar, en diferentes ubicaciones, y cada ubicación tiene su formato diferente. Por ejemplo, en el feed, el formato de las imágenes o del video tiene que ser 4:5 el ratio. Ahora, si vamos a Stories, es 9:16. En Stories muestra abajo el caption y arriba muestra el icono de la cuenta. Entonces son zonas que o sea, no tiene que haber nada que sea importante porque se tapan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si mostramos un video en 9:16 que en las Stories se ve bien, pero lo mostramos en el feed aparece recortado arriba y abajo, entonces no se ve correctamente. Entonces, no es solamente hacer video, carrusel y estático, sino que cada una de esas piezas adaptarla a cada una de las ubicaciones dentro de
lo que es digamos, cada una de las ubicaciones donde se muestra ese anuncio, ya sea en Facebook como en Instagram. Y después, esto también forma parte de lo que es las creatividades. No solamente es el video, la imagen o el carrusel, sino también el texto que acompaña, que hay tres partes de texto que componen un anuncio. Uno es el texto principal, que es el texto largo, digamos, lo que sería el caption habitual de cualquier posteo orgánico, ¿no? O sea, uno pone la foto y abajo aparece un texto con la descripción de ese posteo o algo que habla y hace referencia a ese posteo. Eso es el texto principal. Después está el título, que es una línea, tiene que ser cortita y aparece inmediatamente abajo del anuncio. Y una descripción, que también es una descripción cortita que aparece abajo del anuncio. Y lo último es el llamado a la acción, que ahí hay diferentes opciones, que puede ser registrarte, quiero más información, o sea, ya están predeterminadas por Meta. Tanto para el texto principal, título y descripción, Meta nos da la opción de usar hasta 5 variantes diferentes de textos. Y acá es importante, como mínimo, usar 2. De hecho, o sea, para esto podemos usar ChatGPT y con una de las opciones que tenemos, pedirle a ChatGPT que lo escriba de una manera diferente, que nos dé alternativas. Pero ¿por qué es importante esto? Porque Facebook lo que va haciendo es va combinando texto principal con video, con imagen, y va haciendo distintas combinaciones, va probando y va testeando qué es lo que funciona mejor. Entonces, en lugar de estar limitados a una única opción, al tener 5 alternativas o al tener por lo menos 2, prueba qué funciona mejor y optimiza la campaña para lo que convierte mejor y o sea, nos ayuda más a conseguir nuestro objetivo. Entonces, no hay que dejar de utilizar esas opciones que tenemos disponibles porque hacen que los resultados sean mejores y realmente no implica tanto esfuerzo, sobre todo, como les decía hoy, teniendo a ChatGPT disponible, ¿no? Bien, un tema interesante o algo que quería comentarles también es, nosotros tenemos muchos clientes que hacen una misma campaña, supongamos con la guía de cómo comprar una propiedad en Miami, pero la hacen en diferentes países, trabajan con Colombia, Argentina y Ecuador. Entonces, utilizan la misma campaña para los tres países. Acá una cosa que les recomiendo hacer, lo mismo les recomiendo hacer eso a veces cuando van a diferentes ciudades dentro de un mismo país, de no hacer toda la campaña unificada con un presupuesto único por campaña. ¿Por qué? Porque lo que termina pasando es que donde el costo por lead es más barato, es donde Facebook pone todo el presupuesto. Entonces terminan generando leads únicamente en ese lugar. Supongamos que hacen una campaña en Argentina y México. Lo típico, o sea, los leads en México son bastante más caros que en Argentina, entonces lo que termina pasando es que todo el presupuesto de la campaña, Meta lo destina a la Argentina. Entonces generan pocos leads en México y muchos leads en Argentina. Salvo que ese sea su objetivo, lo que yo les recomiendo es dividir, o sea, crear 2 grupos de anuncios, puede ser con las mismas creatividades, o sea, nosotros lo que recomendamos también en general es adaptar la forma de hablar a cada país. Son pequeñas adaptaciones, o sea, en México se usan determinadas palabras, es un castellano diferente al que se usa, por ejemplo, en Argentina, que se habla de vos. Entonces está bueno adaptar esas creatividades, que son pequeños cambios, pero supongamos que usamos la misma creatividad con un castellano neutro, digamos, que sirve para toda Latinoamérica, sin palabras tan específicas. Igualmente tenemos que generar 2 grupos de anuncios y poner el presupuesto a nivel grupo de anuncios. Y ahí lo dividimos como queremos. Si queremos que el 70% del presupuesto se gaste en México, lo ponemos ahí y el 30% en Argentina y nos permite controlar a nosotros cuánto gastamos en cada lugar y de esa manera controlar la cantidad de leads que generamos en cada lado. Si no, si lo dejamos automático a nivel de campaña, lo que termina pasando es que Meta destina el presupuesto a donde tiene el menor costo por lead, ¿no? Y puede ser que sea eso lo que queramos. Igualmente, si hacemos una campaña que va a Argentina y a México, directamente hagámosla en Argentina, porque ya sabemos que el costo por lead ahí es más barato y no hace falta directamente ni perder el tiempo en crear la parte de México. Ahora, si queremos generar leads en 2 lugares, para tener control, dividirlo en 2 grupos de anuncios y manejar el presupuesto a nivel del grupo de anuncios, o adsets sería en inglés. Bien, eso también puede aplicar a diferentes segmentaciones. Quizás hacemos una segmentación más detallada, seleccionando segmentos dentro de lo que nos permite Facebook, y otra con una segmentación amplia que es sin segmentación. Facebook, una cosa que tiene y que cada vez va mejorando más, es tiene un sistema de inteligencia artificial, un algoritmo que empieza a mostrar el anuncio y solo detecta qué tipo de público
a qué tipo de público se lo tiene que mostrar para obtener los mejores resultados según lo que definimos en la campaña. Entonces, a veces poniendo una segmentación amplia, que es no limitando nada, nos permite eso, ¿no? Generar leads a un costo menor. De nuevo, a algunos les funciona una cosa, a otros otra. Por eso a veces está bueno probar con dos grupos de anuncios, con esas dos segmentaciones, entender qué está pasando en cada uno y quizás uno apagarlo o dejar los dos ahí de nuevo, ¿no? Son distintas combinaciones que se pueden ir haciendo. A la hora de usar segmentaciones, nosotros en general lo que más nos está funcionando es poner alguna segmentación, sobre todo la segmentación por edad, ¿no? Sobre todo lo que son campañas de compradores internacionales. Esta segmentación por edad, si el anuncio es dentro de Estados Unidos, por estas restricciones que les decía de los anuncios relacionados a vivienda, hay una regulación en Estados Unidos que no permite segmentar por código postal, por edad y por algunos de los intereses que se pueden seleccionar no los permite utilizar por un tema de no discriminación. Cuando la campaña es en países de Latinoamérica, esa restricción no existe, entonces sí nos permite segmentar, por ejemplo, por edad. Nosotros lo que hacemos es limitar hasta 63 años, supongamos en general 60, 63 años, a quien le muestra el anuncio para evitar un montón de gente, jubilados, y eso que en general no suelen tener el presupuesto, y de esa manera limitamos un poquito y mejoramos un poco la calidad de los leads. En cuanto a lo que es la segmentación por intereses, normalmente recomendamos usar los intereses de real estate o inversiones, bienes raíces, propiedades inmobiliarias. También podemos poner, si estamos trabajando, por ejemplo, en Miami, poner con interés en Miami, o sea, que sea una persona que le gusta Miami, que está mirando Miami. Otra segmentación que nos ha funcionado bien es viajeros frecuentes, porque en general el viajero frecuente es quien suele tener ese presupuesto para poder comprar un proyecto de preconstrucción, por ejemplo. Y en algunos casos hemos usado, por ejemplo, usuarios de iPhone. En general, los usuarios de iPhone es un segmento de gente de mayor poder adquisitivo, pero de nuevo, acá es probar. En algunos casos usamos esos, en otros no. Si la campaña, por ejemplo, está generando leads de eh, gente que no tiene el presupuesto, le agregamos, por ejemplo, a la segmentación por iPhone y probamos a ver cómo funciona. Son distintas cosas que hay que ir probando y no hay una receta fija que funcione para todos, ni siquiera hay una receta que funcione para esa misma persona en diferentes campañas. A veces en una campaña le funciona una cosa y en otra campaña le funciona otra cosa. Después, bueno, esto sería lo que ya es las segmentaciones, como les decía, ¿no? Hoy la verdad que el algoritmo de Meta está muy avanzado. Si quieren simplificarse, pueden poner una segmentación amplia y dejar en manos del algoritmo de Meta que muestre, digamos, que detecte solo cuál es el público que funciona mejor. Sí les recomiendo usar la segmentación por edades para limitar un poco eso, ¿no? Que no sea ni gente muy joven ni gente de muy avanzada edad, que en general son los que no suelen realizar operaciones inmobiliarias. Bien, una pregunta que nos hacen mucho, es una duda, digamos, sobre todo los que recién están comenzando, lo primero que te preguntan es, y bueno, ¿cuánto tengo que invertir en mi campaña de Facebook? Y ahí depende sobre todo de dos factores. Uno es de cuánto dinero dispongo para invertir, obviamente siempre hay un límite. Y, digamos, en realidad el factor ideal que debería definir cuánto tengo que invertir es cuántos leads quiero generar. Si yo quiero generar 20 leads a la semana y voy a hacer una campaña en Argentina que el costo por lead es alrededor de $2, y bueno, tengo que multiplicar los 20 leads a la semana por 2, me da $40. Listo, tengo que invertir $40 por semana. Si quiero generar 100 leads y el costo es no sé, en Chile y está a $3 el costo por lead, obviamente esto es digamos, un cálculo inicial, porque después cada campaña tiene sus variaciones. A veces hemos hecho campañas en Argentina que el costo por lead termina siendo menos de $1, a veces es más de $3. De nuevo, depende cuál es el motivo de la campaña, la segmentación que se hace, en qué ciudad se hace. Hay un montón de factores, pero o sea, nosotros sabemos más o menos un promedio por país de cuánto cuesta ese lead y podemos definir ese presupuesto inicial en base a eso. Quiero generar 100 leads por semana y el costo por lead es $3, listo, $300 por semana. Esa es la inversión que tengo que hacer. Obviamente que va a estar limitado por qué presupuesto tengo disponible. Si no tengo más de $100 a la semana, bueno, invertiré lo que necesito invertir para ese costo por lead hasta el límite que tengo. Después, ese presupuesto obviamente se puede ir variando para arriba o para abajo.
todos los cambios que se hagan de presupuesto hay que hacerlos de a poco. Si se hace un cambio brusco de presupuesto en la plataforma de Meta, lo que puede generar es que esa campaña vuelva a entrar en fase de aprendizaje. Nosotros cuando creamos una campaña, entra en fase de aprendizaje, trata de entender lo que tiene que hacer, a quién mostrárselo, en qué horario, en qué ubicaciones, y una vez que ya entiende eso, está funcionando normalmente. Cuando hacemos un cambio brusco de presupuesto, como tiene que llegar a mucho más público para poder generar mayor cantidad de leads, puede ser que vuelva de nuevo a esa fase de aprendizaje y se ralentice un poco la campaña, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de ir subiendo de a poquito, sobre todo si la campaña está funcionando bien y los leads que nos está generando son buenos, subirlo de a poquito para que no cambie esa configuración y esa optimización que ya está generada. Bueno, y como les dije, al final les iba a decir la forma de cómo generar leads de mejor calidad, y la forma es muy simple. Normalmente cuando hacemos una campaña de generación de leads usamos lo que llaman formularios instantáneos. Entonces cuando la persona pone me interesa esto, le aparece un formulario que es de Facebook, ¿no?, con los datos que tiene que completar. Normalmente nombre, apellido, teléfono e email, esos son los típicos datos que se piden, que como Facebook ya conoce esos datos de ese usuario, los carga automáticamente. Entonces lo que termina pasando es que mucha gente se equivoca, no sabe que está haciendo clic en un anuncio, le da OK, los datos ya están precargados. Entonces, ¿qué termina pasando? Tenemos mucha cantidad de leads a un costo muy bajo por lead, pero donde hay un gran porcentaje de gente que no le interesa, no te atiende, ni siquiera sabe que se anotó para descargar la guía. Le prestó el teléfono al sobrino y el sobrino hizo clic ahí y dejó sus datos. Entonces, la manera de solucionar esto es utilizar una landing page en lugar del formulario instantáneo de Facebook. Una landing page es una página en un servidor web donde nosotros generamos un formulario, también donde pedimos nombre, apellido, email y teléfono, con un llamado a la acción. De hecho, tenemos bastante más, digamos, tenemos como bastante más campo de acción sobre cómo hacer esa landing page. Cuando usamos el formulario instantáneo, es el que es en Facebook y ya está. Acá podríamos poner como una frase que llame la atención, un llamado a la acción mucho más claro, imágenes, tenemos como mucho más flexibilidad en qué ponemos dentro del formulario de registro. Entonces ahí la gente tiene que completar sus datos, tiene que hacer un poco de esfuerzo, que no es un gran esfuerzo, pero un poquito de esfuerzo tiene que hacer, y ya ese pequeño esfuerzo que tiene que hacer filtra a el sobrino que se equivocó, el que no está tan interesado, el que está curioseando. Entonces lo que termina pasando es que tenemos un poco menos de leads o leads a un precio mayor. O sea, en general esto aumenta bastante el costo por lead, normalmente lo puede llegar a duplicar, pero pero como los leads son de mucha mejor calidad, después también perdemos mucho menos tiempo haciendo los llamados, ¿no? Si yo genero 100 leads por semana, los tengo que llamar, y de esos 100 leads, 80 no les interesa, no me contestan, los llamo 80 veces, no me contestan, pierdo mucho tiempo. El tiempo del cada realtor es lo más valioso, o sea, vale mucho más que ese costo de esos $2 adicionales por lead, quizás. Entonces, de esa manera, ¿qué hago? Genero, en vez de 100 leads, genero 50, pero de esos 50 puedo hablar con 40. Entonces, el resultado final, o sea, lo que hay que mirar, no por eso yo siempre digo que el costo por lead no es lo más importante. El costo por lead, obviamente que es un factor que hay que mirar, pero lo que hay que mirar es el costo por lead efectivo, ¿no? Y en definitiva, en realidad lo que hay que mirar es de todo lo que yo invertí en esta campaña, cuántos leads generé, con cuántos pude hablar y cuántos se convirtieron en venta. O sea, lo que yo tengo que medir es cuánto vendí con esa inversión que hice. Entonces, utilizar las landing page me aumenta el costo por lead, pero me mejora mucho más ese ratio de inversión versus ventas que termino generando. Y además, obviamente, me genera mucho menor esfuerzo y mucho menor inversión de tiempo a mí a la hora de estar haciendo llamados. Más allá de que lo haga un asistente también, es el costo del asistente existe, no es gratis. Entonces, más allá que aumenta un poco el costo por lead, utilizar landing pages, mejora muchísimo la calidad de estos leads. Entonces, les recomiendo, eso es una recomendación, es algo que estamos implementando cada vez más, y dentro de poco yo diría que vamos a dejar de utilizar los formularios instantáneos, aunque al cliente le parezca mejor opción, vamos a ir todo a landing pages porque optimiza mucho el tiempo del realtor y genera leads de mucha mejor calidad. Así que, sobre todo, les recomiendo esta última recomendación, que lo tengan muy en cuenta. Y bueno, eso es todo un poco lo que les quería contar sobre tema de campañas.
Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden contactar a fede@macforrealtors.com. Como siempre les cuento, somos una agencia de asistencia para agentes inmobiliarios en Estados Unidos, agentes inmobiliarios latinos. Eh, Conocemos el mercado inmobiliario, nos especializamos, solo atendemos este nicho de clientes. Y no solo hacemos la parte de marketing inmobiliario, de generación de leads, redes sociales, email marketing, sino también les damos asistencia en todo lo que es la parte de transacciones y la parte de un asistente general que pueda manejar la agenda, que pueda coordinar showings. Así que los invito a conocer nuestros servicios en nuestra página web, que es mac4realtors.com, mac4realtors.com, y espero verlos el próximo jueves en nuestro próximo webinar. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos la próxima.